día y no encuentro respuesta, solo escucho el silencio de tu voz. Tanto tiempo ha pasado y me duele el alma. He tratado de que hablemos y me digas qué es lo que te pasa. Me parece que no quieres ni siquiera escucharme hablar y te escondes como un niño cuando te salgo a buscar. ¿Por qué no atiendes mi llamar? Es que no te has dado cuenta que no quiero regañarte ni pedirte explicación. Tan solo quiero escucharte y saber que estás ahí. Quiero darte mi cariño sin pedir nada de ti. Cuando hayas fallado y pienses que no hay salida, cuando la vergüenza y el dolor te causan mal y humillación, cuando sientas que no puedes pronunciar mi nombre y la culpa haga que te alejes y no encuentres mi perdón, correré hasta encontrarte, con amor te abrazaré sin decir una palabra. Tu corazón sanará. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que se abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que se abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Llamo a tu corazón, estaré esperando tu respuesta. Feliz domingo a todos, feliz tarde. Estamos contentos de que tengamos la oportunidad nuevamente de conectarnos a un programa más de Recargados. Yo creo que después de tantas actividades que hemos tenido el fin de semana, no hay nada como empezar la semana sabiendo que Dios está con nosotros. El día de hoy tenemos un programa nuevo para ustedes, un programa donde va a traer vitalidad para su vida y sobre todo le va a dar ese empujoncito para seguir adelante en esta vida. Quisiera compartir con ustedes un versículo que creo que puede ser inclusive nuestra meta de ahora en adelante y también una motivación más fuerte para seguir adelante. Vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículos 13 y dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que Él no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella.
para que puedan soportarlo. Yo creo que es algo que todos necesitamos entender a partir de este momento, que al entrar en esta nueva semana no hay prueba que Dios te va a dar que tú no puedas soportar o que puedas sobrellevar. De parte de la iglesia de Faith and Fire estamos contentos de que puedan estar con nosotros en este programa Recargados y esperamos que el mensaje y la programación para el día de hoy pueda tocar sus vidas. Y recuerde, somos luz y sal para esta tierra. Muy bien, hacemos una pausa en esta transmisión de Recargados para informarle de algunas de las actividades que usted debe de saber que vamos a realizar en los próximos días acá en la iglesia juvenil Faith on Fire. Quiero invitarle para que sea un ángel de esperanza. Este es el proyecto que Radio Lira tiene todos los años para recaudar fondos y seguir predicando el evangelio del pronto regreso de Jesús a esta tierra. Son 25,000 colones al año que usted puede donar, ya sea una vez al año o si no por tractos en el transcurso del año. Puede informarse con el tesorero de la iglesia o depositar su ofrenda cada sábado en el sobre de diezmo. Con el Rojo de Fe podemos pensar en equipo tecnológico de alta calidad, nuevos proyectos y principalmente un techo para nuestra futura iglesia. Así que cada rojo cuenta. Entre todos podemos alcanzar grandes cosas. No olvides depositar tu Rojo de Fe a través del sobre de los diezmos. Y ahora vamos al repaso de las actividades que usted puede disfrutar aquí en nuestras redes sociales. Comenzamos con Fire Time todos los miércoles a las 5 de la tarde. Los viernes a las 7 de la noche también usted puede disfrutar de nuestra PC Entre Amigos. Todos los sábados tenemos lo que llamamos Faith on Fire Morning. A las 9 de la mañana es nuestro culto de sábado. En punto iniciamos, así que no se lo pierda. Y todos los sábados a las 4 de la tarde podemos disfrutar de la JA Pure Fire, con temas muy interesantes que usted no querrá perderse. Y así como hoy, todos los domingos a las 5 de la tarde tenemos una cita en Recargados, para que recarguemos energías e iniciemos una nueva semana como debe ser. Manténgase informado en las redes sociales de la Iglesia Juvenil Faith on Fire. ¿Cómo están, familia? Que Dios les bendiga. Un abrazo a la iglesia Faith on Fire. Somos luz y somos sal. Qué bonito, qué agradable estar aquí. Yo siento que estoy ahí con ustedes. Hasta quizás puedo sentir, puedo verlos, puedo también casi que escuchar allí el amén y ver sus rostros y sus expresiones faciales, que ustedes están muy gozosos y gozosas, que hoy es sábado. Así que muchas gracias por este lindo programa que nos ha regalado el día de hoy la directiva aquí de la transmisión online de Faith on Fire. Que el Señor les siga bendiciendo. Veo yo que hay frutos y gloria a Dios. Muchas gracias por sus ofrendas. También gracias a ustedes por su fidelidad y por apoyar este ministerio tan especial, para que ustedes y yo pues sigamos siendo luz y sigamos también siendo la sal de esta tierra que tanto lo necesita. Y el día de hoy pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Así como todos los sábados necesitamos también alimentarnos de algo tan especial, que venga no de los labios de la familia Tucker, no del hermano David, sino que venga pues de la palabra de Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos? Padre Celestial, gracias porque aquí estamos reunidos y conectados a través de tu Espíritu Santo. Gracias también, Señor, por estas ondas que tú has dejado. Gracias porque tú también permites que los satélites se sostengan allá en la atmósfera, fuera de la atmósfera, para que puedan llegar la señal a cada uno de los hogares y de los corazones. Te pido que nos puedas hablar en esta mañana y que tu Santo Espíritu, Señor, nos convenza del cambio que debemos de hacer. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El día de hoy tengo un título muy especial para esta meditación, y el título es El cristiano perdonador. ¿Ustedes se consideran un cristiano perdonador? Pues quiero contarles una pequeña anécdota, ¿sí? Que se remonta ya en una de las ciudades lejanas de un pueblo que pues nos vamos a reservar el nombre. Y les quiero comentar. En esa ciudad hubo una situación en la que dos muchachos se habían cansado de ser pobres y dijeron: vamos a ir al palacio y vamos a robar. Entonces, cuando llegaron al palacio, hicieron bien el plan, lo estructuraron, se metieron al palacio, los guardias no se dieron cuenta, entraron allí donde estaban los tesoros del rey y tomaron una pequeña parte,
porque no podían sacar mucho y era suficiente como para volverse ricos. Tomaron una parte del tesoro del rey, iban saliendo, pero algo en el plan falló. Y entonces los guardas vinieron, los tomaron y los llevaron a la cárcel. El rey, cuando se dio cuenta que aquellos hombres habían entrado y habían usurpado sus pertenencias y le iban a quitar sus tesoros y los tesoros del pueblo, entonces el rey promulgó el decreto de muerte para aquellos 2 hombres. Entonces se puso el día y se puso la fecha. Todo el pueblo estaba allí, fue en la plaza del pueblo para que se dieran cuenta que eso no se hacía, para que aprendieran y ninguna otra persona decidiera robar. Entonces allí estaba también el verdugo que iba a ejecutar la pena de muerte, y antes de ejecutar la pena de muerte el rey le dijo a los 2 ladrones: quiero que me digan cuál es su último deseo antes de morir y se los voy a cumplir. Uno de ellos, el primero, pues dijo que quería una comida deliciosa, que le gustaba y antes de morir pues quería saborearla. Entonces llamaron a alguien para que trajera esa comida y se la hicieron, se la dieron y aquel hombre pues se la saboreó antes de morir. El segundo hombre, pues con una voz bastante tenue y tenebroso, y dijo: yo mi último deseo sería que el rey me pudiera perdonar. Y entonces el rey toma y le dice: pues deseo cumplido, te perdono, ya no vas a ser asesinado. Y la gente: ¿cómo que lo perdona? ¿Y por qué lo perdonó? Y entonces el rey les explica y les dice: porque él me lo pidió perdón y yo veo su arrepentimiento. Querida iglesia, ustedes y yo estamos en la misma situación también con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Saben, la causa del pecado es la muerte. Y si ustedes y yo pues vemos durante la semana, posiblemente hicimos algunas cosas que no fueron de acuerdo a la divina voluntad. Y el día de hoy quiero contarles y hablarles de una historia bíblica que trae mensajes muy especiales, que está en la carta a Filemón. Quiero que busque allí la carta a Filemón, que está después de Tito y antes de Hebreos. Así que tomen el Nuevo Testamento o quizás allí abra una ventana en su computador y busque la carta a Filemón. Y entonces Pablo escribe 25 versículos, una carta bastante pequeña, y dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz sea de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo entonces le escribe esta carta no solamente a Filemón, sino que le escribe a su esposa y a su hijo, a una familia, y también se la escribe a la iglesia que estaba en su casa. Cuando Pablo emprendió el camino para ser un predicador cristiano, a cada lugar que iba fundaba una iglesia. Sí, una iglesia que era luz y que era sal en el lugar donde estaba. Una iglesia que tenía que brillar y tratar de suplir las necesidades, utilizando el método de Cristo también. Entonces Pablo allí había fundado y había puesto como líder, quizás como primer anciano, había puesto a Filemón, a la esposa de Filemón llamada Apia y al hijo llamado Arquipo. Sí, miren, ahí estaba el primer anciano, la directora de diaconisas y el director de jóvenes. Era una iglesia que se reunían allí en la casa de este señor llamado Filemón. Pero además de esas 3 personas había alguien más que vivía en la casa de Filemón. Un hombre llamado Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Déjenme contarles de Onésimo. Y quiero contarles que Onésimo fue un esclavo, un siervo. Era un siervo. En la antigüedad se tenía la costumbre de tener esclavos o siervos. Y entonces allí estaba Filemón con su siervo Onésimo. Quiere decir que Onésimo entonces un día, al igual que la historia anterior, Onésimo se había cansado de ser esclavo y dijo: voy a irme de aquí, voy a robarle a mi jefe Filemón y voy a ir a hacer mi futuro, ya no quiero ser más esclavo. Y entonces la historia, el contexto dice que Onésimo decidió robarle a Filemón. Y le estaba robando tanto, pero no le salió bien su plan. Filemón se dio cuenta que lo estaban robando y Filemón lo echó a la cárcel. Lo echó a la cárcel porque tenía el coraje, tenía el rencor de que este hombre le había tratado de robar a quien le había extendido la mano, a quien le había dado lugar para que viviera en su propia casa. Ahora le estaba robando.
Entonces Onésimo, el ladrón, se fue a la cárcel. Hermanos, y pues quiero contarles, ¿saben? Además de que Onésimo se fue a la cárcel, en la cárcel, se puede decir por azares del destino, pero ustedes y yo no creemos en los azares del destino, sino que creemos en la providencia de Dios. Por la providencia de Dios, Pablo también estaba en la cárcel, Pablo y Timoteo. En la misma cárcel donde había llegado Onésimo, allí estaba Pablo. Y Pablo, admirable que en todos los lugares predicaba. Así como la iglesia de Faith on Fire. Cuando vamos en el Uber predicamos, ¿sí? Cuando estamos allí en el supermercado predicamos. Cuando andamos de paseo, quizás allá en las colinas del volcán Poás, en Fraijanes, cuando vamos a la playa, allí predicamos con nuestro testimonio. Así también Pablo era luz y sal donde quiera que estaban. ¿Se recuerdan ustedes que Pablo y Silas allá estaban cantando a medianoche y los presos escuchaban esas voces melodiosas? ¿Se recuerdan también cuando Pablo empezaba a predicar en todos los lugares, aunque sea que estaba prohibido que él predicara? Entonces, al igual que Pablo, ustedes y yo, que somos la luz y somos la sal de esta tierra, debemos de predicar en todo lugar. Pero quiero seguirles contando. Entonces Pablo empezó a evangelizar a los presos. No sé si alguien de los que me está escuchando, seguramente la iglesia de Faith on Fire ha tenido la oportunidad de ir allá a los privados de libertad, a la Reforma, quizás antes de la pandemia, pues siempre la iglesia ha tenido algunos proyectos para estas personas, para ir y llevarles el evangelio, que conozcan a Cristo. Pablo hacía lo mismo y empezó a predicarles a uno por uno. De repente encontró a un muchacho allá deprimido, frustrado, pensando que su mundo se había acabado. Además de ser esclavo, ahora estaba condenado a pasar en la cárcel. Y Pablo le empezó a predicar y le empezó a entrevistar. Y le dijo, ¿por qué estás aquí? Onésimo le dice, porque yo soy ladrón. Porque yo le robé a mi amo y mi amo me echó a la cárcel y ya no tengo perdón. Ya no tengo quien vea por mí. Ya me quedé sin familia, sin casa donde vivir y ahora voy a estar en la cárcel hasta morir. Pablo le habló de Jesús. Le dijo que Jesús perdonaba sus pecados y Jesús le daba nuevas oportunidades y le empezó a entrevistar. Onésimo aceptó a Jesús como su Salvador y aceptó el perdón. Y entonces Pablo le preguntó, ¿y quién era tu amo? Entonces Onésimo le dice a Pablo, pues mi amo se llama Filemón. ¿Filemón? Se me hace conocido ese nombre. Mis hermanos, Filemón. Pablo le dice, ¿Filemón? Sí, aquel que su esposa es Apia y que su hijo es Arquipo y el que tiene una iglesia en su casa. Y le dice Onésimo, sí, a él le robé yo. Y le dice Onésimo, ¿usted lo conoce? Y Pablo, claro que sí, él es el primer anciano, él es el líder de una de las iglesias a las que yo pastoreo. Entonces quizás hasta tuvo temor Onésimo de decir, entonces también se va a enojar conmigo, porque quizás hasta los frutos que me iba a robar eran tal vez de la iglesia. Entonces Pablo le dice, bueno, vamos a escribirle una carta a Filemón. Y así es como ahora existe la carta a Filemón, donde Pablo le escribe las siguientes cosas a Filemón. Y le dice así, le dice Pablo a Filemón, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de tu fe que tienes ante el Señor con los santos, y también que participas con ellos. Dice, por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo, le dice Pablo a Filemón, de mandarte lo que te conviene, prefiero rogarte apelando a tu amor, siendo yo Pablo ya anciano. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo, cuando era ladrón, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Quisiera retenerlo conmigo, le dice Pablo a Timoteo, a Filemón, pero en mis prisiones por causa del evangelio, pero sin tu consentimiento no quiero tenerlo porque sé que te pertenece. Pues quizá se apartó de un tiempo, pero ahora ya no está. No quiero que sea ya más esclavo, sino tómalo como un hermano amado, mayormente para ti como para ti. Wow. ¿Cómo es que Pablo entonces toma y le dice ahora a Filemón, mira, te lo voy a mandar y ahora tú tienes que perdonarlo? Mis hermanos, el perdón es algo que nos libera. Quiero leerles unas citas que encontré en algunos de los libros tan especiales y quiero leérselas así, donde dice así,
Saben, las puertas del perdón deben de estar abiertas las 24 horas, 24/7, como el 911. Si se cierran por un instante, dejarás afuera a merced de la soledad y tú quedarás encarcelado en la cárcel del desamor. Si alguien viene a pedirte perdón y tú no lo perdonas, tú vas a quedar encerrado. Alguien dijo en alguna ocasión, por un minuto de odio, ustedes y yo perdemos 60 segundos de felicidad. Yo sé que ustedes y yo lo más bonito es querer sentirnos felices. Por ello es imperativo, es importante que tú y yo empecemos a perdonar desde ya. En la vida es más necesario poner énfasis en el perdón que en el rencor. Sí, y esto fue lo que Pablo le mandó a decir allá a Filemón. Y saben, Pablo hizo algo extraordinario. Además de evangelizar a Onésimo, además de decirle que era perdonado, Pablo tomó de sus ahorros, pagó la fianza de Onésimo, le escribió una carta y lo mandó. Lo mandó para allá, para otra vez a la casa donde él tenía que vivir. En aquel tiempo no había WhatsApp para escribirle antes a Filemón y decirle, mira, va a llegar Onésimo. Iba a llegar de sorpresa. Ahora quiero que veamos lo siguiente. Onésimo tomó la carta, quizás era un papiro, quizás era un papel, la puso en su bolsillo y tomó camino hacia allá, hacia Macedonia, donde estaba Filemón. Onésimo quizás mientras iba caminando decía, no, si yo llevo, no me va a perdonar. Es que fue mucho lo que le hice, él había depositado la confianza en mí y le robé, no me va a perdonar. Pero tomó valor, el Espíritu Santo lo llenó, llegó y tocó la puerta. Quizás ya era tarde, quizás de noche y estaba sentado Filemón, estaba Apia, su esposa, y su hijo a punto de cenar. Y cuando escuchan el toc-toc de la puerta, se levanta Filemón, va a abrirla y su cara quizás se pone roja, se frunció el ceño y le dice a Onésimo, ¿y tú qué haces aquí, ladrón? ¿Por qué vienes? ¿No tienes pena que después de venir? Y entonces mientras aquel señor quizás un poco enojado, como les pasa a ustedes y a mí en algún momento, entonces Onésimo saca la carta y le dice, mira, aquí te mandó Pablo. Un frío invadió el cuerpo de Filemón cuando escuchó la palabra Pablo porque le tenía gran respeto. Y entonces solo escuchó Pablo, desenrolló aquel papiro y empezó a leer. Y empezó a leer, le dice, recibe a Onésimo como hijo, ya no más como esclavo, porque ahora es un predicador del evangelio y ha aceptado a Jesús. Y entonces Pablo le empieza a decir que debe de perdonar. Pablo además a Filemón le cuenta y le dice de la siguiente manera, le dice Pablo a Filemón, Filemón, recuerda que tú también tienes pasado. Recuerda que a ti también Dios te perdonó. Recuerda que tú también en algún momento de esta semana o de estos días hiciste algo indebido, así que también perdónalo. Iglesia de Faith on Fire, ustedes y yo no estamos lejos a lo que estaba Filemón. Sí, ¿por qué negarle el perdón a alguien que nos hizo algo? No importa tan grande que pueda ser, tú y yo también hemos hecho cosas graves contra Dios. Y Pablo le dijo, Filemón, mira, yo te he perdonado y Jesús mismo te perdona. ¿Y por qué no vas a perdonar a este hombre que posiblemente solo te robó una parte de los bienes? Sí, Pablo le dice, todos tenemos un pasado. Iglesia de Faith on Fire, seguido pasan situaciones en las iglesias. A veces que una familia contra la otra, a veces un comentario de un hermano hacia el otro hermano que tal vez no se hizo con tanta crueldad, sino que tal vez fue un comentario así espontáneo que salió de la humanidad y eso causa división dentro de las iglesias. El perdón para el cristiano no es una opción, el perdón es una obligación. Porque mis hermanos, al cielo no vamos a ir. Y si yo estoy peleado con mi vecino o con mi vecina, o quizás con alguien que me hizo algo, y yo no le voy a decir, Señor, ¿será que me puedes construir la casa un poco lejos allá en la Nueva Jerusalén? Es que vieras que yo con la hermana Marta no me llevo. Vieras, la hermana Marta me hace unas caras que yo mejor prefiero tenerla allá al otro lado de la Santa Ciudad y yo vivir de esta esquina. No. El Señor Jesús va a decir, bueno, o te quedas tú o se queda hermana Marta, pero los dos no pueden ir al cielo.
yo no voy a tener a 2 personas allá resentidas porque se vuelve a multiplicar el pecado. ¿Y qué hago yo? No, antes de ir tenemos usted y yo que arreglar las cuentas y hoy es el día. Hoy es el momento para liberarnos. Mis hermanos, la vida es tan frágil que en cualquier momento se puede quebrar y usted y yo debemos de estar a cuentas con Dios y con nuestros hermanos. Ya después de nada va a servir llorar. Pero sigamos, ¿sí? Ahora veamos aquí. Está Onésimo. Y entonces Filemón empieza a tener lágrimas en sus ojos, porque se dio cuenta que no había actuado como un verdadero cristiano de darle otra oportunidad a Onésimo, sino que lo había ido y lo había puesto en la cárcel. Y empezó a llorar. Y leyó las siguientes palabras de Pablo y le dice: sí, hermano, te escribo confiando en tu obediencia y que harás aún más de lo que te digo, le dice Pablo. Miren cómo confía Pablo en Filemón. Le dice: te escribo confiando en tu obediencia. Cuando Dios quiere perdonarnos a usted y a mí, nos dice: Elí, Iglesia de Faith on Fire, mira, te escribo yo. Te pido que perdones porque yo sé que tú vas a perdonar. Mis queridos hermanos, quiero comentarles que Dios confía tanto en usted y en mí. El libro de Mateo dice que si nosotros pedimos perdón por nuestros hermanos, que por nuestros pecados, que antes de ir y de pedir perdón al Señor, que usted y yo también perdonamos a nuestro Padre Celestial. Quizás en este momento estás recordando a alguien que te hizo algo, que te debe, que habló de ti o que hizo algo. Por favor, perdónalo y sal de esa cárcel. Libéralo, porque el Señor Jesús nos escribe y nos dice: mira, Elí, te escribo sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Y dice Pablo en el versículo número 22, miren lo que dice el versículo número 22 de la carta a Filemón: prepárame también alojamiento, Filemón, porque espero que por tus oraciones ir pronto a verte, y ahí te seré concedido. Te saludan todos los compañeros en mis prisiones, ¿sí? Y mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos y familia de Iglesia Faith on Fire, y tú quizás que has sintonizado este programa, tú que el Espíritu Santo te tocó para que lo pudieras ver, ¿saben? También, al igual que Pablo le escribió a Timoteo y Timoteo le escribieron a Filemón, también nos escribe a nosotros hoy nuestro Padre Celestial y nos dice que vamos a hacer más de lo que te conviene. Así que el día de hoy quiero que ustedes se recuerden. Entonces Filemón abrió la puerta, se secó las lágrimas y le pidió a Onésimo que se sentara allí en la mesa para que cenaran juntos. Ahora estaba Onésimo, estaba Filemón, estaba la esposa, estaba el hijo, y todos sonrieron y pudieron cenar juntos, y ahora era una familia predicadora. Ahora era una familia otra vez consagrada y eran más fuertes, porque quizás si volvía a ocurrir un problema, ahora ya no iba a ser tan difícil perdonar. Porque eso pasa, cuando usted y yo perdonamos un problema, ya los otros problemas ya se nos vuelven más fácil perdonarlos. Por eso es que Jesús nos perdona, por eso es que para Jesús no es difícil perdonar, porque Él perdonó a todo el mundo y el perdón es ilimitado. Y quiero terminar esta meditación diciéndoles el siguiente versículo, ¿sí? Prepárame alojamiento porque espero ir pronto. Iglesia de Faith on Fire. Jesús le dice: Iglesia de Faith on Fire, preparen mi alojamiento en su corazón, porque yo voy para la tierra. Sí, nuestro Padre Celestial dice: sí, allí en la tierra va a ser la capital del universo. Yo voy para allá. Preparen mi alojamiento en sus corazones porque pronto voy para allá. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto, pero Jesús quiere que antes que Él venga, usted y yo preparemos nuestros corazones y que también estemos a cuenta con nuestros hermanos. Qué sublime esta carta y qué especial. 25 versículos y una enseñanza extraordinaria. Así que yo quiero que tal vez tú que estás allí, que escribas en los comentarios: sí, yo quiero prepararme. Yo quiero empezar a perdonar, quizás perdonarte a ti mismo.
Has hecho algo, quizás te prometiste que a los 25 años ibas a sacar una carrera universitaria y tener un trabajo y quizás ya pasas de ellos, no has podido terminar, te sientes decepcionado, te sientes herido y también te sientes en deuda con tus padres que te han ayudado, pero no, perdónate a ti y sigue adelante. Quizás con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, quizás estás peleado con la misma iglesia o con Dios. Pide perdón. Sí, porque el perdón es uno de los momentos más felices y que va a preparar nuestros corazones para el regreso de Cristo Jesús. Quiero que allí donde estás me acompañes para una oración, para que podamos cerrar. Y mientras yo estoy aquí orando, tú allí confiésale los pecados al Padre Celestial. También pídele fuerza para ir y pedir perdón, quizás si hemos hecho algo. O quizás si ya te pidieron perdón y solamente queda pues aceptar ese perdón, pues el día de hoy quiero que lo puedas tomar de esa manera. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias porque nos has llamado a ser luz y a ser sal. Y los que son luz y son sal perdonan, porque los que son luz y los que son sal, Dios ya los perdonó. Muchas gracias, Señor, y ayúdanos a no ser egoístas. Ayúdanos a no solamente quedarnos con el perdón nosotros, sino que repartirlos con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos y hasta con la misma iglesia si nos ha hecho algo. Ayúdanos, Señor, para poder leer la carta a Filemón y sacar muchas más enseñanzas que las que vimos hoy. Pero sobre todo, Padre Celestial, ayúdanos a preparar nuestro corazón. Alojamiento para ti porque tú vienes pronto. Porque el COVID, Señor, se va a terminar cuando tú vengas. Porque la enfermedad y la muerte se va a terminar también cuando tú vengas. Así que ayúdanos a preparar alojamiento porque tú vienes pronto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Muchas gracias por este programa extraordinario que han preparado para la hermandad del día de hoy. Un feliz sábado para todos. Pues sí, le agradecemos a Dios por el mensaje que tuvimos el día de hoy. Nuevamente recordarles que este y todos los domingos hemos de tener este programa Recargados con la idea de empezar una semana vitalizados y saber que Cristo está también en sus corazones. Recuerde, por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. No hay prueba que Dios te dé esta semana que tú no puedas sobrellevar. Mi nombre es David Tucker, contentísimo de estar con ustedes aquí en Recargados y los invitamos a que nos puedan acompañar de ahora en adelante. Nuevamente recuerde que somos luz y sal para esta tierra.